El pueblo de San Jerónimo, enclavado entre montañas y el inmenso mar, vivía de la pesca y de la agricultura, pero sobre todo, vivía del silencio de sus habitantes, de sus secretos nunca dichos en voz alta. Era un lugar donde los días pasaban con lentitud, como si el tiempo no tuviera prisa. Pero aquel día de finales de agosto, algo alteró la habitual calma. La noticia de que Simón Vargas, el hijo pródigo de una de las familias más influyentes del pueblo, regresaba tras varios años en el extranjero, corrió como un viento inesperado por las calles empedradas. Desde su partida, hacía ya más de 6 años, mucho se había especulado sobre él. Se decía que había ido a estudiar a una prestigiosa universidad en Europa, que había viajado por varias ciudades importantes y que incluso había hecho fortuna en el comercio de telas finas y especias. Pero la realidad era que muy poco se sabía de su vida fuera del pueblo. Las cartas que enviaba a su madre, doña Encarnación Vargas, eran esporádicas y contenían solo detalles vagos de su vida en el exterior. Así que su regreso despertaba una curiosidad silenciosa en todos los rincones de San Jerónimo. Simón había partido siendo un joven alto y esbelto, con una elegancia innata, pero había regresado convertido en un hombre. Su cabello oscuro, peinado hacia atrás con pulcritud, y su piel ligeramente tostada por el sol europeo, lo hacían parecer un extranjero en su propia tierra. Vestía con un traje gris de lino fino que brillaba con la luz del sol y zapatos de cuero negro que resonaban con fuerza sobre el suelo de la plaza del pueblo, marcando su presencia. Había algo en su porte, en su forma de caminar, que revelaba un cambio profundo, una transformación que iba más allá de la apariencia física. Sus ojos, oscuros y penetrantes, reflejaban una mezcla de nostalgia y distancia, como si el tiempo lejos de San Jerónimo lo hubiera marcado con una capa de sofisticación y frialdad. Mientras Simón recorría las calles de su pueblo natal, la gente lo miraba con admiración y cierto respeto reverencial. Los ancianos lo observaban desde las puertas de sus casas, recordando al joven inquieto que se había marchado con grandes sueños. Los más jóvenes, que apenas lo recordaban, lo veían como una figura casi mítica, alguien que había logrado escapar del aislamiento de San Jerónimo para explorar mundos más vastos y sofisticados. Las mujeres susurraban entre ellas sobre su elegancia y buen aspecto, y no faltaba quien fantaseara con la posibilidad de ser la esposa de un hombre tan distinguido. Simón caminó lentamente hacia la casa familiar, situada en lo alto de una colina, desde donde se podía ver el océano extenderse hasta el horizonte. La mansión de los Vargas, una construcción colonial de paredes blancas y balcones amplios, era la más imponente del pueblo. Se alzaba como símbolo del poder y la fortuna de la familia, un legado construido durante generaciones. Doña Encarnación, su madre, había mantenido la casa en perfecto estado durante la ausencia de su hijo, aferrándose al recuerdo de Simón como si la grandeza de su hogar dependiera de él. La llegada de Simón no fue discreta. Margarita, la criada de la familia Vargas desde hacía más de 20 años, se apresuró a anunciar su retorno a todos los que encontrara por el camino. El pueblo, con su espíritu de comunidad, se llenó rápidamente de rumores sobre su regreso. Simón Vargas ha vuelto, murmuraban las vecinas en la plaza, mientras compraban pan en la tienda de don Néstor, el panadero. Dicen que se ha hecho un hombre de negocios, decía una, y otra respondía, y que trae ideas modernas. Esa misma tarde, doña Encarnación organizó una pequeña recepción para su hijo, un evento discreto pero elegante, como era su costumbre. Los invitados, una mezcla de las familias más notables de San Jerónimo y algunas amistades cercanas, se reunieron en el salón principal de la mansión, un espacio amplio adornado con muebles de caoba y cortinas de terciopelo rojo.
El aire estaba impregnado del aroma a flores frescas, mientras los criados se movían con diligencia, sirviendo vino y pequeños bocadillos. Doña Encarnación, siempre elegante, vestía un traje negro de encaje que destacaba su estatura menuda, pero su porte rígido y su semblante severo dejaban claro que seguía siendo la matriarca indiscutible de la familia. Para ella, el regreso de su hijo era un triunfo personal. Había logrado que Simón, tras años de estudios y viajes, regresara para tomar las riendas de los negocios familiares y consolidar el prestigio de los Vargas en San Jerónimo. Simón saludaba a los invitados con cortesía, pero su mirada se perdía de vez en cuando por las ventanas abiertas hacia el horizonte marino. Aunque estaba allí, de pie entre los suyos, había algo en el que denotaba cierta lejanía, como si una parte de su alma aún estuviera en los lugares que había visitado, lejos del pequeño pueblo costero que ahora parecía tan diminuto frente a todo lo que había visto y vivido. Durante la recepción, don Ricardo, un viejo amigo de la familia y uno de los hombres más ricos del pueblo, se acercó a Simón con una sonrisa amplia. «Ah, Simón», exclamó, golpeándole la espalda con familiaridad. «Has crecido mucho, muchacho. Casi no te reconozco. Dicen que has hecho fortuna en Europa, ¿eh? ¿Qué tal es la vida por allá? Más fácil que aquí, supongo». Simón sonrió, pero su respuesta fue evasiva. «La vida en Europa tiene sus desafíos, don Ricardo. No es tan diferente de aquí en ese sentido, solo que todo se mueve más rápido». Los comentarios sobre su vida en el extranjero fueron constantes durante la velada. Todos querían saber más sobre lo que Simón había vivido, lo que había aprendido y lo que pensaba hacer ahora que había regresado. Pero él, siempre comedido y discreto, ofrecía solo la información mínima. Parecía que cuanto más insistían los demás en conocer sus experiencias, más se replegaba él en su silencio. El Simón que había regresado a San Jerónimo era una versión diferente del joven que había partido, y su transformación desconcertaba a muchos, especialmente a su madre, quien había esperado encontrar en él la misma devoción de antaño hacia la familia y las costumbres del pueblo. En el fondo, Simón sentía que su regreso estaba plagado de expectativas que no podía cumplir. Su madre quería que se casara, que estableciera su vida en San Jerónimo y que tomara el control de los negocios familiares, como si su larga estancia en el extranjero no hubiese cambiado nada. Pero para Simón, el pueblo ya no era el mismo. Lo que una vez había considerado su hogar, ahora le parecía demasiado pequeño, demasiado ahogado por las tradiciones y las habladurías. Mientras el banquete continuaba, Simón no podía evitar sentirse asfixiado por la atmósfera sofocante de la casa, por la insistencia de los invitados y las miradas evaluadoras de todos los presentes. Sabía que había algo que se esperaba de él, un paso que debía dar en dirección a su futuro. Pero aún no estaba seguro de si ese futuro debía estar en San Jerónimo o en algún otro lugar más allá de las fronteras del pueblo. Sin embargo, lo que Simón ignoraba en ese momento era que su vida en San Jerónimo pronto tomaría un rumbo inesperado. Lo que había comenzado como un simple retorno para cumplir con los deberes familiares, se convertiría en una serie de decisiones fatales que lo arrastrarían a un destino que ni siquiera él podría evitar. Al caer la noche, cuando los últimos invitados se retiraron y la casa se sumió en el silencio, Simón subió al balcón de su habitación. Desde allí, observó el cielo estrellado sobre el mar, sintiendo la brisa fresca que llegaba del océano. Por un momento, se permitió bajar la guardia y dejó que una leve melancolía lo invadiera. A pesar de los años en el extranjero, había una parte de él que seguía atada a San Jerónimo, una parte que no había podido dejar atrás. Pero esa nostalgia también traía consigo un peso. El peso de las expectativas, del apellido Vargas, del rol que su familia y el pueblo querían que asumiera. En el fondo, Simón sabía que su retorno no sería tan simple como todos esperaban. Había secretos en su interior que nadie conocía, heridas que el tiempo no había curado, y decisiones difíciles que aún no había tomado.
Esa noche, mientras las olas rompían suavemente contra las rocas y el pueblo dormía bajo el manto del cielo estrellado, Simón comprendió que su regreso marcaría el inicio de algo mucho más grande de lo que había imaginado. Un destino que ya no podría eludir. San Jerónimo, con su atmósfera de tradiciones ancestrales y valores rígidos, había esperado con ansias el regreso de Simón Vargas por más razones que las simples expectativas familiares. Para muchos, su retorno significaba también la consumación de un compromiso que, aunque tácito, llevaba años gestándose, el matrimonio con Victoria Durán, la hija del prestigioso don Julián Durán, una de las familias más poderosas e influyentes de la región. Uniendo a los Vargas con los Durán, este matrimonio representaría la consolidación definitiva del poder y las fortunas de ambas casas y, por ende, un punto de inflexión en la jerarquía social de San Jerónimo. Victoria había sido, desde su adolescencia, la prometida no oficial de Simón. Ambos habían crecido juntos, compartiendo juegos y momentos en las largas tardes de verano, cuando el horizonte parecía infinito y el futuro aún era una promesa incierta. Victoria era una joven de belleza singular, con cabello oscuro y lacio, y unos ojos grandes y expresivos que siempre reflejaban una mezcla de determinación y dulzura. Tenía una elegancia natural que la distinguía, y aunque era conocida por su carácter fuerte y decidido, también se decía de ella que sabía comportarse con la gracia de quien ha sido educada para ser la perfecta esposa de un hombre poderoso. Desde temprana edad, Victoria había sido criada con la idea de que su destino estaba unido al de Simón. Don Julián Durán, su padre, era un hombre severo y calculador, que veía en esa unión más que un simple acto de amor. Para él, el matrimonio de su hija con el heredero de los Vargas representaba una oportunidad estratégica. Doña Beatriz, su madre, más preocupada por las apariencias sociales, también había fomentado esa expectativa en Victoria desde que era una niña. Todos en San Jerónimo esperaban la boda como si fuera un hecho consumado, y a medida que Simón crecía y su vida en el extranjero se volvía cada vez más notoria, la expectación solo aumentaba. Cuando Simón regresó al pueblo, la familia Durán fue una de las primeras en recibirlo. Don Julián organizó una cena en su honor, un evento mucho más formal que la recepción organizada por Doña Encarnación, con invitados cuidadosamente seleccionados y una opulencia que dejaba claro que los Durán no escatimaban en demostrar su poder. Victoria, esa noche, se presentó impecable, con un vestido azul cielo que resaltaba la suavidad de su piel y su elegancia natural. Su porte era el de una mujer que ya sabía cuál era su lugar en el mundo, y para muchos de los presentes, su belleza era suficiente para sellar el destino de Simón. Durante la cena, las miradas entre Simón y Victoria no pasaron desapercibidas. Aunque apenas habían intercambiado unas pocas palabras, la tensión entre ellos era palpable. Simón, sentado frente a Victoria, la observaba con una mezcla de familiaridad y extrañeza. Era la misma joven con la que había jugado de niño, la misma a quien había prometido en secreto, años atrás, que un día regresarían juntos a San Jerónimo para casarse. Sin embargo, tras tantos años en el extranjero, Victoria le parecía ahora más una figura lejana que alguien cercano. Ella, por su parte, mostraba una sonrisa tranquila, pero en sus ojos brillaba un destello de anhelo y ansiedad. Aunque estaba acostumbrada a ser el centro de atención, la presencia de Simón despertaba en ella una inseguridad que no podía controlar. La conversación de la cena se centró en los logros de Simón, en sus viajes y en los negocios que había establecido en Europa. Don Julián, con su tono paternalista, no tardó en dirigir la charla hacia el tema de la familia y el futuro. Simón, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ahora que estás de vuelta en San Jerónimo, es hora de que pienses en tu futuro. Has hecho mucho por ti mismo allá en el extranjero, pero todos sabemos que el verdadero éxito comienza con una buena familia. Tu madre, Encarnación, y yo hemos hablado mucho sobre esto, y creemos que no hay mejor manera de honrar tu legado que estableciendo tu propio hogar aquí, entre los tuyos. Victoria, sentada al lado de su padre, mantuvo una postura erguida, pero su mirada traicionaba el nerviosismo que intentaba ocultar. Sabía que su padre se refería al matrimonio que todos esperaban, y en su corazón, una mezcla de emociones comenzaba a surgir. Por un lado, anhelaba ese compromiso, desde niña había soñado con casarse con Simón, y la idea de compartir su vida con él había sido una constante en su mente.
Pero también estaba el miedo a que Simón ya no fuera el joven que ella recordaba, que los años en el extranjero lo hubieran cambiado de maneras que ella no alcanzaba a comprender. Simón, por su parte, sintió el peso de las palabras de don Julián como una carga repentina. Era consciente de las expectativas que su familia y la de Victoria tenían sobre él, pero después de su tiempo fuera de San Jerónimo, había comenzado a cuestionar si realmente quería ese destino. Aunque en su juventud había considerado la posibilidad de casarse con Victoria como algo natural, ahora la idea de ser encadenado por un compromiso familiar le resultaba sofocante. En su mente, comenzaban a surgir recuerdos vagos de otras mujeres que había conocido durante sus viajes, mujeres que vivían con una libertad que Victoria, atrapada en las rígidas normas sociales de San Jerónimo, nunca podría experimentar. El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso, a pesar de los intentos de los Durán por mantener las apariencias. Al despedirse de Simón, Victoria le dedicó una sonrisa tímida, pero en sus ojos brillaba una súplica silenciosa. Me alegra mucho que hayas vuelto, Simón. Ha pasado tanto tiempo, dijo, su voz cargada de emoción. Simón, incómodo, asintió levemente, sin saber exactamente cómo responder. No quería herir los sentimientos de Victoria, pero tampoco podía negar que la idea de comprometerse tan pronto después de su regreso lo abrumaba. A partir de esa noche, los rumores sobre el inminente compromiso entre Simón y Victoria comenzaron a propagarse rápidamente por todo San Jerónimo. Las vecinas en la plaza, mientras compraban en la tienda de don Néstor, susurraban sobre cómo ya era cuestión de tiempo antes de que los dos jóvenes anunciaran su boda. Doña Encarnación, por su parte, reforzaba esta creencia, dejando caer comentarios discretos sobre los planes que tenía para la boda de su hijo, mientras que doña Beatriz no dejaba de hablar sobre lo hermosa que Victoria luciría como novia. Pero a pesar de todas las expectativas y los susurros, había algo que no cuadraba del todo en esta historia de cuento de hadas que el pueblo había tejido alrededor de Simón y Victoria. En los días que siguieron a la cena, Simón evitó cuidadosamente cualquier situación que lo obligara a hablar abiertamente del tema del matrimonio. Se sentía atrapado entre las obligaciones hacia su familia y su propia necesidad de libertad, una tensión que lo carcomía por dentro cada vez más. Victoria, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que Simón ya no era el joven que había dejado San Jerónimo. En su mirada había algo distante, algo que le resultaba ajeno y frío. Victoria comenzó a sentir una angustia creciente. Aunque públicamente mantenía la compostura, en privado empezaba a preguntarse si su sueño de casarse con Simón era realmente lo que deseaba. La presión de su familia y del pueblo entero pesaba sobre ella, y aunque siempre había sido una mujer fuerte, la idea de que Simón pudiera rechazarla era algo que la aterrorizaba. En su corazón, aún albergaba la esperanza de que el joven que recordaba volviera a ella, pero las señales que Simón enviaba eran cada vez más contradictorias. El compromiso, ese anhelo largamente esperado por todos, empezaba a parecer más una carga que una promesa de felicidad. Tanto Simón como Victoria sabían que el camino que los demás habían trazado para ellos no era tan sencillo de recorrer. El destino que ambos creían seguro desde su juventud, ahora se les presentaba como una encrucijada peligrosa, llena de incertidumbre y decisiones difíciles que ninguno de los dos estaba preparado para tomar. El ambiente en San Jerónimo cambió de manera drástica tras las primeras semanas del regreso de Simón Vargas. Mientras el pueblo esperaba ansioso el anuncio oficial del compromiso entre él y Victoria Durán, una serie de eventos comenzó a desmoronar la fachada de perfección que rodeaba a la joven y la familia Durán. Nadie podía prever la tormenta de rumores, chismes y secretos que pronto envolvieron la vida de Victoria, conduciendo a su deshonra de una manera cruel e inesperada. Victoria, hija de una de las familias más poderosas de San Jerónimo, siempre había sido vista como un modelo de virtud y dignidad. Desde pequeña, fue criada para ser la esposa perfecta, educada en las mejores escuelas, preparada para manejar una casa y cumplir con su deber social como la futura señora de la familia Vargas. Todos en el pueblo la admiraban, no solo por su belleza, sino también por su decoro y serenidad. Pero detrás de esa imagen intachable, Victoria guardaba secretos que solo ella conocía, y que comenzarían a desmoronar el mundo que había construido a su alrededor. Después de la cena organizada por don Julián Durán en honor al regreso de Simón, la vida de Victoria cambió.
Lo que antes parecía una espera tranquila y segura para formalizar su compromiso, se transformó en una fuente constante de ansiedad y preocupación. Simón, a pesar de su cortesía, no mostraba el entusiasmo que todos esperaban. Evitaba a Victoria con una discreción que no pasó desapercibida para ella. Sus intentos de acercarse a él, de restablecer la cercanía que habían compartido de niños, se encontraban con una barrera emocional que la desconcertaba. Doña Beatriz, su madre, percibió el cambio en su hija y, preocupada por las implicaciones sociales que esto pudiera tener, comenzó a presionar aún más a Victoria para que se comportara como se esperaba de ella. «Debes ser paciente, hija», le decía, mientras la arreglaba para uno de los tantos eventos sociales que organizaban las familias del pueblo. «Los hombres a veces necesitan tiempo. Simón ha estado mucho tiempo fuera, pero te quiere, como siempre lo ha hecho. Solo debes darle espacio, y todo saldrá como debe ser». Victoria intentaba seguir el consejo de su madre, pero en su interior, algo comenzaba a resquebrajarse. Sentía que, por más que se esforzara, Simón ya no la veía de la misma manera. Sus conversaciones eran superficiales, y las miradas que antes compartían con complicidad habían sido reemplazadas por una frialdad que la hería profundamente. La presión de su familia y del pueblo entero solo aumentaba esa angustia, llevándola a una espiral de desesperación que no sabía cómo controlar. En medio de su creciente angustia, Victoria encontró consuelo en alguien inesperado, Mauricio Peña, un joven mecánico del pueblo que trabajaba en los talleres situados cerca del puerto. Mauricio, de origen humilde, no pertenecía a la clase social de Victoria, pero siempre había mostrado un interés callado por ella. Era un hombre de carácter sencillo, con manos curtidas por el trabajo diario, pero con una mirada cálida y sincera. Desde hacía años, él había admirado a Victoria en silencio, sabiendo que jamás tendría una oportunidad de estar cerca de ella, pero la vida en San Jerónimo era impredecible, y las barreras sociales, aunque firmes, a veces se desmoronaban bajo las circunstancias adecuadas. Una tarde, mientras paseaba sola por los senderos cercanos a la playa, Victoria se cruzó con Mauricio, que arreglaba una de las antiguas embarcaciones de pesca del pueblo. El encuentro fue casual, pero en los días que siguieron, empezaron a coincidir más a menudo. Al principio, eran solo intercambios de palabras formales, pero pronto, esas charlas se convirtieron en conversaciones más profundas, donde Victoria encontraba una escucha atenta que Simón ya no le ofrecía. Mauricio, sin la rigidez de los modales aristocráticos, era alguien con quien Victoria podía ser ella misma. Le hablaba de sus miedos, de la presión que sentía de parte de su familia y del pueblo, de la sensación de estar atrapada en un destino que ya no deseaba. Mauricio la escuchaba con respeto, sin juzgarla, y pronto, lo que comenzó como un simple desahogo emocional se convirtió en una conexión más íntima. Victoria, que durante tanto tiempo había estado encerrada en el papel que el pueblo y su familia habían creado para ella, encontró en Mauricio una libertad inesperada. Con el tiempo, la relación entre Victoria y Mauricio se volvió más peligrosa. Lo que había empezado como una amistad inocente, pronto evolucionó hacia algo mucho más profundo y físico. Ambos sabían que estaban cruzando una línea peligrosa, pero el deseo y la conexión emocional que compartían era más fuerte que cualquier barrera social. Para Victoria, Mauricio representaba una vía de escape de la opresión que sentía, un refugio donde podía ser simplemente una mujer, libre de las expectativas que la rodeaban. Los encuentros entre ellos se volvieron más frecuentes y más arriesgados. Se veían en lugares apartados, lejos de las miradas vigilantes del pueblo. El viejo molino, las colinas cercanas a la playa, o incluso los establos de los Durán, se convirtieron en testigos mudos de su relación clandestina. Para ambos, esos momentos eran un respiro en medio de la asfixiante presión que sentían por sus respectivas vidas. Pero lo que no sabían era que en un pueblo como San Jerónimo, donde los secretos nunca permanecen ocultos por mucho tiempo, su relación ya había comenzado a ser tema de conversación. Todo comenzó con un pequeño comentario aquí, un susurro allá. Las criadas, siempre alertas a los movimientos de la casa Durán, comenzaron a notar las ausencias de Victoria y la extraña frecuencia con la que salía sola de la casa. Uno de los criados vio a Mauricio Peña hablando con ella en la playa, y aunque el encuentro fue breve y discreto, el rumor pronto se propagó por las calles del pueblo.
Al principio, nadie lo creyó. Después de todo, ¿cómo podría Victoria, una mujer de su estatus, involucrarse con un simple mecánico? Pero conforme los días pasaban, las especulaciones crecían, alimentadas por la imaginación de los habitantes de San Jerónimo. Los rumores finalmente llegaron a oídos de doña Beatriz, quien, horrorizada, confrontó a su hija. «Dime que no es cierto», le exigió, con los ojos encendidos de furia. «Dime que no te has atrevido a manchar el nombre de esta familia con un hombre de esa clase». Victoria, acorralada, intentó negarlo al principio, pero ante la insistencia de su madre, terminó derrumbándose en un llanto desesperado. La verdad salió a la luz, y con ella, la reputación de Victoria comenzó a desmoronarse. La noticia de la relación entre Victoria y Mauricio se esparció como un incendio por todo San Jerónimo. Las mujeres que antes la admiraban comenzaron a mirarla con desprecio, y los hombres que antes la respetaban, ahora la veían con una mezcla de lástima y burla. Para el pueblo, la deshonra de Victoria no era solo un escándalo, sino un golpe directo a las normas que regían su vida. Una mujer de su estatus había caído, y con ella, el orgullo de una de las familias más poderosas. Don Julián Durán, furioso y humillado, se convirtió en el rostro del desprecio. Se decía que había confrontado a Mauricio en persona, amenazándolo con arruinar su vida si no abandonaba el pueblo de inmediato. Mauricio, consciente del peligro en el que estaba, desapareció de San Jerónimo pocos días después, dejando a Victoria sola para enfrentar las consecuencias de su amor prohibido. Simón, al enterarse de la deshonra de Victoria, mantuvo una fachada de indiferencia, pero en el fondo, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Alivio, porque aquella relación que lo oprimía ya no era viable. Tristeza, porque en algún rincón de su corazón aún quedaba un rastro de cariño por la joven que había sido parte de su vida desde siempre. Victoria, ahora marcada por la deshonra, quedó relegada al ostracismo social. Las puertas que antes se le abrían con facilidad ahora se cerraban en su cara, y las miradas de compasión se transformaron en cuchillos de desprecio. Su familia, aunque nunca la abandonó del todo, hizo todo lo posible por esconderla del escrutinio público, enviándola a la finca familiar en las afueras del pueblo, donde el escándalo no pudiera alcanzarla tan fácilmente. Pero el daño ya estaba hecho, y la vida de Victoria, que antes parecía predestinada al éxito y la felicidad, se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Después de la deshonra pública de Victoria Durán, el nombre de Simón Vargas se convirtió en el centro de atención en San Jerónimo. La gente del pueblo murmuraba, preguntándose cuál sería su reacción frente al escándalo que envolvía a la mujer con la que todos esperaban que se casara. Pero en lo más profundo de su corazón, Simón enfrentaba una batalla interna mucho más compleja de lo que nadie en el pueblo podría imaginar. Desde su regreso a San Jerónimo, Simón había sentido una creciente desconexión con la vida que se esperaba de él. Los años que pasó en el extranjero lo habían transformado, moldeándolo en un hombre que ya no encajaba del todo en las rígidas estructuras sociales de su pueblo natal. Aunque había regresado a San Jerónimo para cumplir con las expectativas familiares y sociales, la noticia de la deshonra de Victoria había desatado en él una mezcla de sentimientos encontrados, el deber, el orgullo, la vergüenza y una libertad inesperada. Simón, como todos en San Jerónimo, había conocido a Victoria desde que eran niños. Sus familias estaban entrelazadas desde generaciones, y para todos era solo cuestión de tiempo antes de que sellaran su destino con un matrimonio que consolidaría aún más el poder de ambas casas. Sin embargo, Simón siempre había sentido que su relación con Victoria era más una obligación que un deseo genuino. Desde que dejó San Jerónimo para estudiar en el extranjero, el mundo se le había abierto de maneras que nunca había imaginado. En las ciudades europeas que recorrió, había experimentado una libertad que contrastaba con la asfixiante rigidez de su vida en el pueblo. Conoció otras mujeres, otras culturas, y comenzó a cuestionar si el destino que su familia había planeado para él realmente era lo que quería para su vida. Con el escándalo de Victoria, Simón se encontró en una posición delicada. Por un lado, sentía la presión de su familia, especialmente de su madre, doña Encarnación, quien insistía en que debía mantener el honor de los Vargas intacto.
Ella, como muchas mujeres de su tiempo, creía firmemente en la importancia de las apariencias y del cumplimiento de los compromisos familiares, a pesar de cualquier adversidad. Para doña Encarnación, el matrimonio de su hijo con Victoria, incluso después de la deshonra, sería un acto de nobleza que restablecería el equilibrio social en San Jerónimo. Por otro lado, Simón se debatía con su propio deseo de independencia. La idea de casarse con Victoria después de lo ocurrido lo llenaba de una mezcla de rabia y resignación. Aunque en su juventud había sentido afecto por ella, los años en el extranjero lo habían distanciado emocionalmente y el escándalo solo había hecho que esa distancia se hiciera más evidente. Además, sabía que si accedía a casarse con Victoria, lo haría por obligación y no por amor, y esa idea lo asfixiaba. Simón pasaba las noches en vela, sumido en sus pensamientos. Caminaba solo por las calles vacías de San Jerónimo, evitando las miradas curiosas y las preguntas incómodas. Se refugiaba en la soledad de la casa familiar, escuchando el murmullo constante de los chismes que rodeaban su nombre y el de Victoria. Sabía que, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión, y que esa decisión no solo afectaría su vida, sino la de toda su familia y el destino de Victoria. Una mañana, don Julián Durán, el padre de Victoria, solicitó una reunión con Simón. El tono de la solicitud no dejó lugar a dudas, era más una exigencia que una petición. Don Julián, humillado y enfurecido por el escándalo de su hija, veía en Simón la única salvación posible para el honor de su familia. Para él, el matrimonio entre su hija y Simón seguía siendo la única solución para restaurar el prestigio de los Durán y silenciar los rumores que corrían por el pueblo. El encuentro se llevó a cabo en la mansión de los Durán, una imponente construcción que, pese a su majestuosidad, parecía más sombría que nunca tras la deshonra de Victoria. Don Julián, un hombre de carácter autoritario, no ocultó su disgusto durante la reunión. Con una voz firme, le dejó claro a Simón lo que se esperaba de él. Simón, tú y yo sabemos lo que está en juego aquí, comenzó don Julián, con su tono frío y calculador. La deshonra de Victoria ha sido un golpe devastador para mi familia, pero eso no significa que todo esté perdido. Si decides hacer lo correcto y casarte con mi hija, no solo salvarás el nombre de los Durán, sino que también protegerás a los Vargas de un escándalo mayor. Este matrimonio es lo que todos esperábamos, y ahora, más que nunca, es necesario. Simón, sentado frente a don Julián, sintió el peso de aquellas palabras como una sentencia. Sabía que lo que el patriarca de los Durán decía tenía lógica desde el punto de vista de las familias y del pueblo. Pero su corazón no podía evitar rebelarse ante la idea. No quería verse obligado a cargar con una relación rota desde el inicio, solo para complacer las expectativas sociales. Don Julián, entiendo su posición, pero, Simón intentó responder, pero fue interrumpido rápidamente. No hay peros, Simón, exclamó don Julián, levantándose de su asiento y dando un golpe sobre la mesa. Tu familia y la mía han construido este pueblo. ¿Qué van a decir de los Vargas si no cumples con tu deber? ¿Qué dirán de ti? Simón permaneció en silencio. La mirada dura de don Julián lo atravesaba, y aunque por dentro luchaba con sus emociones, sabía que no tenía una respuesta inmediata. Las palabras de don Julián pesaban como una losa, pero su propia voluntad se resistía a ser aplastada. Tras la tensa reunión con don Julián, Simón regresó a su casa, donde lo esperaba su madre, doña Encarnación. Sabía que ella también tendría algo que decir sobre la situación. Desde que Simón había regresado al pueblo, doña Encarnación había presionado constantemente para que formalizara su compromiso con Victoria, y tras el escándalo, esa presión se había intensificado aún más. Hijo, sé que esto no es lo que habías imaginado, pero debes pensar en lo que es mejor para nuestra familia, dijo doña Encarnación, con un tono suave pero firme. No podemos permitir que los Vargas queden manchados por este escándalo. Los Durán son nuestros aliados, y siempre lo han sido. Casarte con Victoria es lo que corresponde. Simón miró a su madre, intentando comprender cómo podía pedirle que sacrificara su propia felicidad por un deber que ya no sentía como propio. Pero sabía que, para doña Encarnación, la familia y el honor estaban por encima de cualquier sentimiento personal. Madre, ¿y qué hay de lo que quiero yo? Preguntó Simón,
con un tono que denotaba tanto desesperación como resignación. ¿Acaso eso no importa? Doña Encarnación lo observó en silencio durante unos instantes, antes de responder. Simón, hay cosas en la vida que van más allá de nuestros deseos. A veces, sacrificamos lo que queremos por lo que es necesario. Esta es una de esas veces. Simón sintió un vacío crecer en su pecho. Sabía que lo que su madre le pedía no era por crueldad, sino porque realmente creía que estaba protegiendo a su familia. Pero para él, la idea de vivir una vida basada en un compromiso forzado era una condena. Días después, Simón decidió que era hora de hablar directamente con Victoria. Sabía que su decisión no solo afectaría su propia vida, sino también la de ella. A pesar de lo que había ocurrido, sentía una profunda compasión por Victoria. No podía ignorar lo que estaba pasando, pero también sabía que no podía comprometerse con alguien a quien ya no amaba. El encuentro se llevó a cabo en la finca donde Victoria había sido enviada tras el escándalo. Cuando Simón llegó, la encontró en el jardín, caminando sola entre los árboles. Estaba más delgada y pálida, y sus ojos, antes llenos de vitalidad, ahora parecían vacíos, reflejando la desesperación de alguien que había perdido todo. Victoria lo vio acercarse y, por un momento, pareció que sus ojos volvían a brillar, como si albergara la esperanza de que Simón estuviera allí para ofrecerle una solución a su desgracia. Pero cuando se acercó lo suficiente, vio en su rostro la seriedad de alguien que no traía buenas noticias. Simón, comenzó Victoria, pero él la interrumpió con suavidad. Victoria, he venido a hablar contigo porque mereces saber lo que estoy pensando, dijo Simón, con un tono grave pero sincero. Lo que ha pasado ha sido difícil para todos. Y aunque sé que nuestras familias esperan que me case contigo para solucionar todo, no puedo hacerlo. Victoria lo miró en silencio, sin saber cómo reaccionar. Sabía que su relación con Simón ya no era la misma de antes, pero en el fondo había albergado la esperanza de que él aún la rescatara de la situación en la que se encontraba. Simón, intentó responder, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. No puedo casarme contigo, Victoria, continuó Simón. No sería justo para ninguno de los dos. No siento lo mismo que antes, y creo que tú tampoco. Obligarnos a seguir este camino solo nos haría más daño. Victoria dejó caer las lágrimas que había estado conteniendo durante tanto tiempo. Sabía que Simón tenía razón, pero aceptar esa verdad era doloroso. Su deshonra ya había sido suficiente castigo, pero perder la única esperanza que le quedaba era una herida que tardaría en sanar. Simón la observó, sintiendo una mezcla de culpa y alivio. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero no dejaba de ser doloroso para ambos. Tras su conversación con Victoria, Simón tomó su decisión. A pesar de las presiones de su familia y de don Julián, decidió que no se casaría con Victoria. Sabía que eso traería consecuencias tanto para él como para su familia, pero también sabía que no podía sacrificar su libertad ni la de Victoria por un deber que ya no sentía como propio. La noticia de su decisión se extendió rápidamente por el pueblo. San Jerónimo, que ya estaba convulsionado por el escándalo de Victoria, ahora tenía un nuevo tema de conversación, la negativa de Simón a casarse con ella. Los rumores y los chismes no se hicieron esperar, pero Simón, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz con su elección. Sabía que la vida en San Jerónimo no sería fácil después de esto, pero también sabía que había recuperado su libertad. La noticia de la decisión de Simón Vargas se extendió rápidamente por San Jerónimo como un incendio que no podía ser controlado. Su negativa a casarse con Victoria Durán, la mujer que hasta hacía poco había sido vista como la prometida ideal, fue el golpe final para la reputación de Victoria y su familia. Para los habitantes del pueblo, esta decisión confirmaba lo que más temían: Victoria había quedado irremediablemente marcada por la deshonra, y ahora, sin el amparo de un matrimonio respetable, quedaría relegada a la periferia de la sociedad. Su destino, antes tan brillante, parecía ahora sumido en sombras. Victoria, que había pasado sus primeros días tras el escándalo escondida en la finca de su familia, regresó al pueblo después de la decisión de Simón. Su regreso, sin embargo, no fue como el que había imaginado en sus sueños de juventud.
Antes, cada vez que paseaba por las calles empedradas de San Jerónimo, lo hacía con la cabeza alta, sabiendo que los saludos y las miradas de admiración de los vecinos eran una señal del respeto que sentían hacia ella. Ahora, las miradas que recibía eran diferentes, llenas de juicio, de lástima o de desprecio. A medida que caminaba, sentía como el peso de esas miradas se le hacía insoportable y deseaba desaparecer entre las sombras de las calles que tan bien conocía. El rechazo social fue inmediato. Las mujeres del pueblo, que antes compartían charlas amables con Victoria en los mercados o durante las misas, ahora la evitaban, cuchicheando a su paso o cruzando de acera para no tener que hablar con ella. Las familias respetables ya no la invitaban a sus reuniones, y su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo en los círculos sociales de San Jerónimo. Victoria, que había crecido rodeada de atención y privilegios, se encontraba ahora en un exilio silencioso, apartada de todo aquello que una vez había dado sentido a su vida. Pero el rechazo más doloroso no venía solo del pueblo, sino de su propia familia. Don Julián, su padre, se volvió aún más frío y distante después de la decisión de Simón. Para él, el destino de Victoria representaba no solo una tragedia personal, sino una humillación pública que no podía tolerar. Don Julián se encerró en su finca, evitando salir al pueblo tanto como le fuera posible, como si al aislarse del mundo pudiera contener el daño que su hija había causado a su reputación. Su madre, doña Margarita, también sufrió las consecuencias del escándalo, aunque su dolor era más silencioso. Sabía que Victoria había cometido un error, pero en su corazón seguía siendo su hija. Sin embargo, las exigencias de don Julián y la presión social la obligaron a mantener la distancia. En el interior de la mansión familiar, Victoria vivía rodeada de un silencio gélido, donde cada conversación era una batalla por ocultar la vergüenza que todos sentían. Victoria, que hasta hace poco había soñado con una vida de privilegios y poder junto a Simón, se encontró en una soledad abrumadora. Ya no quedaban amistades que le ofrecieran apoyo, aquellas que antes la consideraban una aliada o una amiga cercana ahora se habían alejado, temerosas de que su cercanía con ella afectara sus propias reputaciones. En su familia, su situación era similar. Mientras su padre la evitaba y su madre no encontraba las palabras para consolarla, Victoria vivía encerrada en su habitación, sumida en una profunda melancolía. Las noches eran las más difíciles para ella. En el silencio absoluto de la finca, Victoria se enfrentaba a sus pensamientos. Revivía una y otra vez la relación secreta con Mauricio y se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Sabía que lo que había hecho había estado mal a los ojos de los demás, pero también sabía que en su corazón había encontrado en Mauricio una pasión que nunca había experimentado con Simón. Sin embargo, esa pasión había sido fugaz, condenada desde el principio, y ahora le quedaba pagar el precio de sus decisiones. En medio de su aislamiento, Victoria comenzó a escribir. Al principio, sus escritos eran meros pensamientos desordenados, una forma de lidiar con el dolor que sentía. Pero, con el tiempo, empezó a ver en ellos una forma de recuperar algo de control sobre su vida. A través de la escritura, Victoria exploraba sus sentimientos, su culpa y las expectativas que la sociedad le había impuesto desde su nacimiento. Sus diarios se convirtieron en un refugio, un espacio donde podía ser honesta consigo misma, lejos de los juicios y las miradas inquisitivas de los demás. A pesar de su aislamiento, Victoria no estaba dispuesta a aceptar el destino que el pueblo y su familia le habían impuesto. Sabía que había cometido errores, pero también sentía que no debía ser condenada por el resto de su vida por un solo acto de imprudencia. Con el tiempo, empezó a reflexionar sobre cómo podía redimirse ante los ojos del pueblo y, más importante, ante sí misma. Fue en esos momentos de introspección cuando Victoria decidió que no se dejaría vencer por el destino. Aunque la sociedad de San Jerónimo la hubiera relegado al ostracismo, Victoria estaba determinada a encontrar una manera de recuperar su dignidad. Comenzó a trabajar en silencio, alejándose de la vida pública, pero dedicándose a tareas que antes nunca hubiera considerado dignas de su estatus. Victoria se ofreció a ayudar a las mujeres más humildes del pueblo, aquellas que, como ella, habían sido marginadas o que vivían en situaciones de pobreza.
Utilizando su conocimiento de las finanzas y la administración, empezó a enseñar a algunas mujeres a gestionar sus pequeños negocios o a administrar mejor sus hogares. Este trabajo, aunque modesto, le proporcionaba un sentido de propósito que nunca había encontrado en los salones de las mansiones de San Jerónimo. Con el tiempo, algunas personas comenzaron a notar el cambio en Victoria. Aunque los rumores sobre su deshonra seguían presentes, las mujeres a las que ayudaba empezaron a hablar de su generosidad y de cómo había transformado sus vidas. Lentamente, y sin que ella lo buscara, Victoria comenzó a ganar un respeto silencioso entre los sectores más humildes del pueblo. Sin embargo, la reconciliación con su familia seguía siendo un tema delicado. Aunque don Julián nunca lo admitió abiertamente, sabía que Victoria había encontrado un nuevo propósito en su vida. Aún así, su orgullo y su sentido del honor herido le impedían acercarse a ella. Para él, la herida causada por el escándalo nunca sanaría completamente, y aunque no volvió a castigarla abiertamente, su relación se mantuvo distante y tensa. Doña Margarita, por su parte, observaba en silencio los esfuerzos de su hija. Aunque no tenía el valor para enfrentarse a su esposo y apoyar a Victoria abiertamente, en su corazón sentía orgullo por la fuerza que su hija había demostrado. En más de una ocasión, doña Margarita se encontró deseando tener el coraje de acercarse a Victoria, pero la presión social y el miedo a la desaprobación de don Julián la mantenían paralizada. El perdón total de su familia, especialmente de su padre, era algo que Victoria sabía que probablemente nunca obtendría. Pero en su búsqueda de redención, Victoria había llegado a una conclusión importante: no necesitaba la aprobación de los demás para encontrar paz consigo misma. A medida que seguía trabajando con las mujeres del pueblo y ayudando a los más desfavorecidos, Victoria encontró una nueva forma de definir su vida, una que no dependía de las expectativas ni de los juicios de San Jerónimo. Con el paso del tiempo, la historia de Victoria dejó de ser el escándalo principal en San Jerónimo. Otros rumores, otros chismes y otros dramas ocuparon el lugar que una vez había sido suyo. Sin embargo, aunque la sociedad de San Jerónimo nunca la aceptó plenamente de nuevo, Victoria había encontrado algo mucho más valioso: una nueva identidad, libre de las cadenas de las expectativas sociales. Victoria decidió abandonar definitivamente San Jerónimo. Sabía que, aunque había hecho las paces consigo misma, el pueblo siempre la vería a través de la lente de su pasado. Con la bendición silenciosa de su madre y la indiferencia resignada de su padre, se marchó hacia la ciudad capital, donde esperaba comenzar una nueva vida, lejos de las sombras de su antigua existencia. Allí, lejos de los ojos críticos de San Jerónimo, Victoria encontró la libertad que tanto había anhelado. Continuó su trabajo ayudando a mujeres marginadas y logró fundar una pequeña escuela para enseñar a las niñas de bajos recursos. Aunque su vida estaba lejos de los lujos y privilegios que una vez había imaginado, Victoria encontró en su nuevo camino un sentido de propósito y realización que jamás habría encontrado en el matrimonio que sus padres habían planeado para ella. Victoria Durán, la mujer que alguna vez fue objeto de chismes y rumores, había renacido como una persona nueva, fuerte y dueña de su propio destino. Después de la decisión de Simón Vargas de no casarse con Victoria Durán, los ecos de su rechazo resonaron en todo San Jerónimo. Aunque la vida de Victoria había tomado un rumbo diferente y ella había encontrado una nueva forma de vivir, la sombra de su deshonra aún pesaba sobre su cabeza. La sociedad del pueblo, que había estado observando cada uno de sus movimientos, ahora se convertía en un tribunal implacable que seguía juzgando cada decisión que tomaba. Mientras Victoria trataba de construir su nueva vida, Simón, consumido por la culpa y el desasosiego, tomó la decisión de regresar a San Jerónimo. Había pasado meses en la ciudad, buscando refugio en el bullicio de la vida urbana, pero no podía escapar del peso de su conciencia. La idea de haber dejado a Victoria sola en su sufrimiento lo atormentaba. Simón sabía que su decisión de no casarse con ella había sido correcta, pero también era consciente de que había dejado a la mujer que amaba en un mar de dolor y rechazo. Su llegada al pueblo no pasó desapercibida. Las mujeres se miraban con desdén y los hombres murmuraban sobre su regreso. Simón, que alguna vez había sido un joven carismático y lleno de vida, se sentía como un fantasma en su propia tierra. Había perdido la confianza de los demás y la suya propia estaba tambaleándose.
En su corazón, sentía la necesidad de hacer algo para reparar el daño que había causado. La vida en San Jerónimo parecía seguir su curso habitual, pero el ambiente estaba cargado de tensión. Mientras algunos habitantes creían que Victoria merecía la condena que sufría, otros empezaron a cuestionar la falta de compasión hacia ella. Las conversaciones se tornaron más intensas y se formaron dos bandos, aquellos que creían que Victoria había traicionado a Simón y aquellos que defendían su derecho a ser tratada con dignidad. La voz de tía Eloisa, una anciana sabia del pueblo, se alzó en defensa de Victoria. Su discurso conmovedor retumbó en la plaza principal durante una reunión de vecinos. No es justo que una sola mujer cargue con el peso de una deshonra que no le pertenece. Todos somos responsables de las decisiones que tomamos, pero también debemos ser responsables de cómo tratamos a los demás. La deshonra no es solo de Victoria, también es nuestra. Las palabras de tía Eloisa resonaron en muchos corazones y algunos empezaron a replantear sus juicios sobre Victoria. Sin embargo, había quienes seguían decididos a condenarla. Los rumores y las habladurías persistieron, alimentados por el miedo a ser asociados con ella. Mientras tanto, Simón se encontraba en una encrucijada. Decidido a enfrentar su responsabilidad, comenzó a buscar a Victoria. Quería hablar con ella, explicarle que su decisión de no casarse no había sido un rechazo a su amor, sino una aceptación de que las cosas entre ellos habían cambiado. Pero Victoria, herida y con el corazón cerrado, no estaba dispuesta a escuchar. Simón se enteró de la nueva vida que Victoria había construido en la ciudad. La idea de que ella estaba ayudando a otras mujeres, brindándoles educación y apoyo, le hizo sentir un profundo respeto por ella. Decidió que debía apoyarla de alguna manera y que la única forma de lograrlo era enfrentando a los que aún querían condenarla. Con el corazón lleno de determinación, Simón convocó una reunión en la plaza del pueblo. No sabía si tendría el apoyo de la comunidad, pero era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Al caer la tarde, la plaza se llenó de curiosos y escépticos, todos ansiosos por escuchar lo que Simón tenía que decir. Simón se subió a una caja de madera, sintiendo el peso de las miradas de los habitantes de San Jerónimo. Respiró hondo y comenzó a hablar con voz firme. He vuelto a San Jerónimo no solo para enfrentar mis propios demonios, sino para defender a una mujer que ha sido maltratada y juzgada sin compasión. Victoria Durán ha sido objeto de rumores y desprecio, pero lo que ha hecho por las mujeres de este pueblo es un ejemplo de valentía y fortaleza. No es solo una víctima, es un faro de esperanza para quienes han sido olvidadas. El murmullo en la plaza creció. Algunos comenzaron a asentir, mientras otros se cruzaban de brazos, dudosos. Simón continuó, sus palabras cargadas de emoción. No soy un héroe ni pretendo serlo. Cometí un error al dejar a Victoria sola en su momento más difícil, pero he visto cómo ha cambiado su vida, cómo ha tomado las riendas de su destino. Yo también soy responsable de lo que ocurrió, y no puedo quedarme en silencio mientras ella sufre por algo que no es solo culpa suya. Las palabras de Simón fueron el catalizador que muchos necesitaban. La valentía de Victoria se hizo visible, y poco a poco, algunos comenzaron a levantarse y a hablar en su defensa. Una joven madre, que había sido ayudada por Victoria, tomó la palabra. Si no hubiera sido por ella, yo nunca habría podido mantener a mis hijos. Ha sido un apoyo para muchas de nosotras, y no merecemos seguirla juzgando. A medida que más personas se unían al clamor por la justicia, Simón sintió que una energía colectiva comenzaba a surgir. La plaza, que alguna vez había sido un lugar de murmullos y desprecios, ahora se llenaba de palabras de apoyo y reconocimiento. La comunidad empezaba a darse cuenta de que la deshonra que había caído sobre Victoria también los había afectado a ellos, y que era hora de curar esas heridas. La reunión en la plaza culminó con un llamado a la acción. Los habitantes de San Jerónimo decidieron organizar un evento para honrar el trabajo de Victoria y su dedicación a las mujeres del pueblo. Simón, quien había sido el iniciador de este movimiento, se sintió renovado. En su corazón, sabía que había hecho lo correcto al apoyar a Victoria y a luchar por su justicia. Victoria, al enterarse del evento, sintió un torrente de emociones.
Durante semanas, había trabajado en silencio, y ahora, de repente, su labor estaba siendo reconocida por la misma comunidad que la había rechazado. El evento se convirtió en un espacio de sanación, donde las mujeres del pueblo compartieron sus historias y experiencias, y donde Victoria finalmente pudo hablar, no solo de su dolor, sino de su visión de un futuro más justo. No se trata solo de mí, se trata de todas nosotras, dijo Victoria ante la multitud. Cada una de nosotras tiene el poder de cambiar nuestra historia, y debemos hacerlo juntas. El evento se convirtió en un símbolo de renacimiento para San Jerónimo. La comunidad, que había estado dividida, comenzó a sanar. Con el apoyo de Simón, Victoria formó un grupo de mujeres que trabajaban juntas para mejorar la vida de las que habían sido marginadas. Este esfuerzo unió a muchas en torno a un propósito común, la educación y el empoderamiento. Simón, quien había llegado como un hombre cargado de culpa, se convirtió en un aliado y defensor de la causa. Juntos, Victoria y Simón encontraron una nueva conexión. Aunque su relación romántica había cambiado, había crecido un profundo respeto y una amistad que había resurgido de las cenizas del pasado. Con el tiempo, San Jerónimo se transformó. La comunidad, que antes había sido un lugar de juicios y rumores, se convirtió en un ejemplo de solidaridad. Las mujeres que alguna vez habían sido marginadas comenzaron a ocupar un lugar central en la vida del pueblo, y Victoria, ahora una figura de fuerza, se convirtió en un modelo a seguir. A medida que los años pasaron, la historia de Victoria Durán se convirtió en una leyenda en San Jerónimo. No solo había logrado su propia redención, sino que había abierto un camino para que muchas otras mujeres siguieran su ejemplo. La plaza, que alguna vez había sido un lugar de condena, ahora se llenaba de risas, conversaciones y sueños compartidos. Victoria, con el corazón lleno de gratitud, miraba a su alrededor y comprendía que la vida había tomado giros inesperados. Lo que había comenzado como un camino de deshonra había dado paso a un viaje de empoderamiento y transformación. En lugar de ser recordada como la mujer deshonrada, se convirtió en la mujer que desafió las expectativas y cambió su destino. Finalmente, un día, en un evento comunitario, Victoria se subió al mismo lugar donde Simón había hablado por primera vez. Miró a la multitud con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro. Hoy celebramos no solo lo que hemos logrado, sino también lo que somos. Cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar el rumbo de nuestra historia, y hoy, aquí y ahora, lo hacemos juntos. La multitud estalló en aplausos, y en ese momento, Victoria comprendió que su historia no solo era suya, sino de todos aquellos que habían tenido el coraje de levantarse y luchar por la justicia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Victoria Durán y Simón Vargas. Su relato de amor, deshonra y redención nos recuerda el poder de la resiliencia y la importancia de luchar por la justicia y la dignidad de todos. Si te ha gustado esta historia y deseas ver más relatos como este, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido inspirador. También nos encantaría saber tu opinión, ¿qué te pareció la historia? ¿Cómo crees que podríamos mejorar en el futuro? Déjanos tus comentarios abajo. Recuerda que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar su propia historia. Hasta la próxima. Gracias por ver y ser parte de esta comunidad.